Les presento la R33S, una consola muy económica con muy buenas prestaciones por el precio al que se vende, costando menos de $40 y con la potencia para jugar desde la Game Boy hasta incluso algunos títulos de PSP. Viene con una micro SD llena de juegos para disfrutar recién salida de la caja. En este video haremos un pequeño review y probaremos varios juegos para ver cómo se comporta. Así que sin más, empecemos. Y tenemos en mis manos la consola. Me gusta demasiado el color. Ese blanco le sienta muy bien. La calidad de los materiales está muy bien por el precio que maneja. La sensación de los botones me gusta bastante. Esperaba que fuese peor. Por la parte de atrás cuenta con los típicos botones R1, R2, L1 y L2. Uno de los motivos por los que me gusta que sea blanca es porque combina con mi Game Boy Color. Como pueden ver, es más pequeña que la Game Boy, pero la pantalla es bastante más grande. Tenemos dos slots para microSD, una va a contener el sistema operativo y otra va a contener los juegos. La consola viene con 64 GB completos de juegos. Por la parte de abajo tenemos jack 3.5 y dos puertos USB tipo C. Tenemos una pantalla de 3.5 pulgadas, con resolución C40x480p. El sistema operativo que incluye de fábrica es ArcOS 2.0 y es el que están viendo en pantalla. Los juegos están ordenados por plataforma y cada uno contiene su carátula correspondiente. Su pantalla se ve excelente. Es un panel IPS por lo que tendremos buenos ángulos de visión. Los colores se representan muy bien y el brillo es bastante alto. Sin duda la pantalla es de lo mejor que tiene esta consola. Los que sigan este mundo de consolas portátiles se habrán dado cuenta que es muy parecida a la Millón Mini Plus. De hecho, la carcasa es idéntica. También diría que la pantalla es prácticamente la misma y los botones también se sienten igual. ¿Y entonces qué diferencia hay entre las dos? Bueno, la R33S es más potente que la Millón Mini Plus, ya que puede incluso emular juegos de Dreamcast y algunos de PSP. Mientras que la Millón no llega a emular esas plataformas o se queda muy corta en potencia. Y teniendo en cuenta que la consola es más barata que la Millón, es muy buena opción a tener en cuenta. Comenzamos con las pruebas de emulación. Consolas de 8 y 16 bits no habrá ningún problema en correrlas. Como Game Boy Advance, que funciona a la perfección. Incluso podemos hacer frame skipping. También Sega Mega Drive correrá muy fluido. Y estas consolas se ven excelentes en esta pantalla ya que la resolución nativa es 480p, al igual que Super Nintendo. Pasando a PlayStation 1 podemos correr todo el catálogo sin problemas. Como por ejemplo este Bloody Roar 2, que es uno de los más complejos de emular. Con Dreamcast hay de todo un poco. Hay juegos que funcionan muy bien y otros que tienen bastantes bajones de FPS. Pero en general la experiencia es bastante jugable, como en este Sonic Adventure 2. Virtua Tennis también funciona muy bien. Luego tenemos Crazy Taxi 2, que en algunas ocasiones tiene bajones de FPS. Con Nintendo DS podemos mover todo el catálogo. Para alternar entre las pantallas utilizaremos los botones L y R. En cuanto a juegos arcade, contamos con varias plataformas como Neo Geo, CPS3, MAME, etc. Y todo corriendo a la perfección.
Y por último, PSP, podemos correr juegos muy sencillos de emular como este Mega Man X. O este PES 2012 que también funciona perfecto. Aproximadamente podemos correr un 30% del catálogo de PSP. Como conclusión, esta R33S me parece muy buena opción para alguien que quiere introducirse a este mundo de consolas chinas. Por el precio no se le puede pedir mucho más realmente. El link de compra por AliExpress se los dejo en la descripción. Y por más que la imagen muestre este color, realmente es blanca como la que están viendo. Así que compren sin miedo. Si quieren ver otras opciones, en mi canal tenemos muchos reviews de consolas que se pueden adaptar a cualquier persona. Consolas que emulan PlayStation 2 y Nintendo Wii, otras que pueden correr Game Pass o transmitir una PC. También hay muchas consolas económicas que pueden incluso con PSP perfectamente. Así que vayan a darle un vistazo. Tenemos un grupo de Telegram donde hablamos y nos ayudamos en este mundo de consolas. Y un TikTok donde presento nuevos productos de forma resumida. Si pueden darle me gusta y suscribirse me ayudaría muchísimo. Ya casi somos 9000 suscriptores y realmente les tengo que agradecer muchísimo a todos ustedes. Gracias por ver el video, me voy despidiendo, nos vemos.